Hola, muy buenas tardes, que Dios les bendiga y que tengan un buen provecho. El día de hoy vamos a compartir acerca de un misterio en las Escrituras que es el de las cuerdas y las varas de medir. Y las cuerdas y las varas de medir no las usan solamente las personas, en la palabra de Dios también vemos que las usa Dios y los ángeles, como por ejemplo en Isaías 40, versículos del 1 al 5, Ezequiel y Zacarías vieron cada uno de ellos a un ángel que sostenía una vara o una línea de medir en su mano, y en cada caso era una señal con respecto a los propósitos proféticos de Dios, que era la reconstrucción de Jerusalén y la reconstrucción del templo. Pero los propósitos de Dios no solo requerían materiales de construcción, sino también requerían acontecimientos de la historia humana. Para que esas profecías se cumplieran, la historia del mundo, las vidas y acciones de las personas en todo el mundo tenían que obrar en consonancia, alinearse para el cumplimiento de ese propósito, actuando, reaccionando y relacionándose unas con otras en el lugar y en el momento exactos. Eso implica un plan preciso, un plan perfecto, un plan exacto para todas las cosas que Dios ha profetizado e incluso para cada cosa que Dios ha hablado a nuestras vidas acerca del cumplimiento de sus promesas para cada uno de nosotros. Todo ello implica un plan total y completamente estructurado de donde van a considerar las circunstancias, las personas, las reacciones de las personas, etcétera. Incluso en un mundo que hace guerra contra Dios. Al final, ese mundo se tendrá que conformar a las medidas angélicas, se tendrá que adaptar a esas medidas que Dios ha determinado para todas las cosas, a ese propósito, a ese alineamiento que Dios ha determinado para todas las cosas. Dios va a usar todas las cosas de este mundo y su historia, lo bueno, lo malo, lo piadoso, lo impío, para llevar a cabo el cumplimiento de sus propósitos, de la misma manera que lo hará no solo con el mundo, sino también con cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice en Jeremías capítulo 29, versículo 11, que Dios tiene planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza y para llevar nuestra vida en aumento como la luz de la aurora, dice Proverbios capítulo 4, versículo 18. Y por ello la palabra también dice en Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29, que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios, esto es, aquellos que hemos sido llamados para que la imagen de Cristo sea formada en nosotros. Todo esto ¿qué significa? Que Dios va a cumplir sus planes, Él va a alinear todas las circunstancias. Hoy podría parecer que nuestras circunstancias, nuestras situaciones de vida y todo están totalmente desalineadas con el plan de Dios, pero no nos deberíamos preocupar absolutamente para nada en ello, porque Dios es todopoderoso, Dios tiene el control y Dios en un instante puede cambiar las circunstancias, las situaciones y va a alinear todas las cosas para que esos planes y esas promesas que Él ha hecho en nuestra vida se cumplan. De tal manera que cuando las cosas parezcan fuera de control y seamos tentados a temer, tengamos paz. Recordemos esas medidas, esas varas que significan que Dios ajusta todas las cosas exactamente para el cumplimiento de sus propósitos para cada uno de nosotros. Al final, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo ha dicho, Él lo hará. Por el otro lado, Dios no cambia. Dios solo tiene un plan para nuestras vidas. Dios no tiene un plan B, un plan C o un plan D. ¿Por qué? Porque Él no lo necesita, porque Él es el Todopoderoso. Si Él decide un plan, Él lo va a cumplir. Tiene todas las capacidades, cualidades y características para cumplir ese plan, de tal manera que Él va a cumplir su plan para nosotros independientemente de todas las circunstancias, y sus planes son buenos y son para darnos un futuro y una esperanza, de tal manera que todo mal que pueda haber en nuestra vida será vencido y no prevalecerá el bien. Todo propósito de Dios para nosotros, que dice la palabra de Dios, será cumplido. La historia de este mundo y de nuestras vidas se conformará a los planes del cielo. De tal manera que usted y yo, con toda confianza, con absoluta seguridad, podemos decir: yo soy lo que la Biblia dice que soy, yo tengo lo que la Biblia dice que tengo, y yo puedo hacer lo que la Biblia dice que puedo hacer. ¿Por qué razón? Porque si Dios lo dice, así será.
Así que sigamos caminando, sigamos las medidas y las especificaciones exactas que Dios nos está dando en su palabra para que caminemos en ellas y caminemos en su buena voluntad agradable y perfecta para nuestras vidas, como dice la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 2. Mire, hoy estaba leyendo en el libro de Josué, cuando Josué envía a los espías para entrar a Jericó, a investigar cómo estaba Jericó, y llegan a la casa de Rahab. Y Rahab dice algo muy interesante. Dice: nosotros tenemos noticias y nosotros hemos oído lo que su Dios ha hecho con todos los pueblos por los cuales ustedes han pasado, y por todas las maravillas que Dios ha hecho en sus vidas, y estamos atemorizados, tenemos miedo, estamos preocupados, en fin, estaban temerosos de lo que el pueblo de Israel. ¿Y por qué estaban temerosos? Por lo que habían oído. La fe, dice la palabra, que viene la fe viene por el oír, y el oír constantemente la palabra de Dios. De la misma manera, el temor viene porque oímos no las palabras de Dios, sino oímos las palabras del diablo, las palabras del mundo, las palabras de la carne. Creemos más en lo que dice la carne, en lo que dice el mundo y en lo que dice el diablo, que lo que creemos en lo que dice Dios. De tal manera que para que usted y yo realmente podamos vivir en la esperanza del cumplimiento de los planes de Dios, realmente podamos encaminarnos al cumplimiento de los planes de Dios, necesitamos no oír lo que dice el diablo. El diablo dice que es imposible, que no se puede, o el mundo o la carne dicen que es imposible, que no se puede, que no se va a lograr, que no tenemos la calidad, la capacidad, el conocimiento o lo que sea para lograr el cumplimiento del plan de Dios para nuestras vidas. Pero eso no son las palabras de Dios. Recuérdese, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo que ha dicho, Él lo hará. De tal manera que usted y yo seremos lo que Dios dice que somos, usted y yo podremos lo que Dios dice que podemos hacer, y usted y yo tendremos lo que Dios dice que tendremos en su palabra. Muy bien. Con eso hemos llegado a al final de esta perla de la palabra. Si ha sido de bendición para su vida, siéntase en libertad de poderlo compartir con sus contactos en las redes sociales. Les recuerdo que hoy por la tarde tenemos otra perla de la palabra para seguir edificando nuestra santísima fe. Y por el otro lado, les deseo que tengan un buen provecho, una linda tarde, que el Señor les bendiga, les guarde. Gracias por conectarse y les mando un abrazo.